Buenos días, mi nombre es William Aguirre. Yo soy Jonathan Ramos y nos correspondió el proyecto de control de fusil evitador magnético utilizando un DSP 30F4011. Listo, nuestro DSP controlador está, compuesto por las siguientes características. Posee una frecuencia de oscilación de 10 MHz. Construimos una bobina que tiene 379 voltios de alambre de cobre con aproximadamente 7 milihenries de impedancia. El elemento a levitar es de una masa de 6,7 gramos aproximadamente. Y a continuación explicaremos entonces las características generales de entradas y salidas de nuestro proyecto. Bueno, las entradas, vamos a proceder primero a un conversor análogo digital de 10 bits. Vamos a tener un set point que va a ser la entrada de nuestro punto de operación, y vamos a tener la segunda entrada que va a ser el sensor infrarrojo, que nos va a arrojar dos datos, un error y la velocidad del error. Con esto vamos a trabajar y vamos a utilizar una salida que va a ser un PS1 con el PWM de 10 bits. Entonces, como podemos darnos cuenta, el ADC tiene una resolución de 10 bits. La salida del PWM también tiene una salida de 10 bits, una resolución de 10 bits. Esto se hace para manejar una compatibilidad en la definición de las reglas difusas que más adelante vamos a mostrar. El set point, nosotros lo trabajamos con un potenciómetro simplemente para manejar el punto de operación de todo el controlador. Igual, velocidad del error y error también son variables de 10 bits. Bueno, una vez ya explicado a términos generales lo que es el proyecto, vamos a pasar a enfocarnos en lo que fue la parte de desarrollo de software o desarrollo de programación. La primera etapa la hicimos en MATLAB debido pues a su facilidad para ver los conjuntos fuzzy y pues para verlo de una forma más gráfica. Entonces nos valimos de un proyecto, desarrollamos un control tipo Mandani, donde tiene dos entradas, error y la velocidad del error, y pues tiene una salida que pues lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos pues nuestras etapas. Tenemos el error, tenemos pues 5 conjuntos para definir nuestro error. Tenemos un error grande negativo, tenemos un error mediano negativo, tenemos un error pequeño o error de equilibrio, tenemos un error mediano positivo y tenemos un error grande positivo. En cuanto a la velocidad del error, las reglas son similares: error grande negativo, error mediano negativo, punto de equilibrio, error mediano positivo y error grande positivo. De acuerdo a esto pues vamos a utilizar nuestros conjuntos de salida, que va a ser salida pequeña, salida mediana, salida cero o salida de equilibrio, salida grande o salida muy grande. Luego de esto venimos acá a la definición de las reglas. Las reglas se definen de acuerdo pues a nuestras entradas en los conjuntos anteriores. Asumiendo que, un ejemplo, tenemos un error pequeño, el error es un error pequeño y nuestra velocidad del error es una velocidad pequeña, es un punto de equilibrio. Podríamos decir aquí por lo menos que la salida sería una salida muy grande en caso de necesitarlo. Las reglas se definen acá pues de acuerdo a los parámetros, esto es más empírico. Luego podemos ver acá el comportamiento de acuerdo pues a nuestras reglas que le habíamos dado. Tenemos pues nuestro error y nuestra velocidad del error en un punto de equilibrio, nuestra salida estaría en un punto de equilibrio. Si desplazamos el error hacia la izquierda, vemos como, aunque mantengamos la velocidad del error de acuerdo a los conjuntos que definimos, nuestra salida nos va a cambiar. Igualmente, si por algún caso nuestras variables se desplazan hacia este lado, igual el cambio se va a ver reflejado en la salida del error, en la salida del programa. Y por último vemos pues digamos como el gráfico en 3D del comportamiento. Es un comportamiento bastante simétrico, como podemos observar. Entonces tenemos la velocidad del error, tenemos variables la salida confrontada con velocidad del error y con el error. Entonces vemos que cuando tenemos una velocidad de error pequeña y una salida pequeña, grande, espera, ahí me confundí, corte. Bueno, acá podemos observar la superficie de acción, por decirlo de alguna manera. Es un gráfico en 3D donde tenemos dos variables, que es nuestro error y nuestra velocidad del error, confrontada pues con la variable salida. Entonces, si vemos que nuestro error es muy positivo y nuestra velocidad del error es muy
En este gráfico podemos ver, digamos, como el sólido de acción del programa. Tenemos dos variables, error, la velocidad del error, y pues nuestra salida se va a ver reflejada en este eje. Tenemos que si el error es muy positivo y la velocidad del error también es muy negativa, nuestra salida va a ser... Bueno, en este gráfico podemos ver el campo de acción, digamos, de nuestra salida con respecto a las dos entradas. Tenemos dos entradas, una error y una velocidad del error. Y tenemos en este eje nuestra salida. Vemos que si el error es muy positivo y la velocidad del error es muy positiva, nuestra salida va a ser pequeña porque la bobina va a estar muy pegada al objeto que tenemos al levitar, en este caso pues la tapa. A medida que vamos cambiando las variables de acuerdo a nuestras reglas difusas, se va viendo un cambio en los colores, en el patrón de colores. Esto quiere decir la intensidad de la salida, de tal forma que si llegamos a un error muy negativo y una velocidad muy negativa, vamos a requerir demasiada corriente porque pues nuestro objeto al levitar se está cayendo. Entonces esta va a ser nuestra salida, que nos va a indicar que le vamos a exigir mucho más a la bobina. Bien, como se mostró anteriormente, entonces, luego de obtener el esquema general del proyecto utilizando MATLAB, se generan entonces la siguiente tabla, en donde se pueden observar entonces las salidas respecto a la entrada. Tenemos en total 25 salidas. El establecimiento de las salidas se hace de manera empírica, es decir, se hace a partir de la observación general de la planta. En este caso entonces se tienen 3 reglas correspondientes a señal pequeña, a señal de salida pequeña, 7 reglas correspondientes a señal de salida mediana, 5 reglas correspondientes a señal de equilibrio, más o menos el punto de equilibrio en el que el objeto debe levitar, y 7 salidas para una señal grande, así como 3 salidas para señal muy grande, es decir, para cuando la señal del PWM es máxima. Cuando ya tenemos establecido este conjunto de reglas, entonces procedemos a hacer la programación de todo el sistema utilizando MATLAB para finalmente mostrar todo el tema en el microcontrolador. Bien, una vez establecido el esquema general del proyecto en MATLAB, procedemos entonces a hacer la programación del microcontrolador DSPIC 30F4011 utilizando el siguiente conjunto de reglas. Tenemos entonces 5 reglas correspondientes a la velocidad del error y 5 reglas correspondientes al error del sistema. Recordemos que se establece un sistema de control en lazo cerrado. Cuando tenemos entonces establecidas los 5 conjuntos para error y velocidad del error, entonces obtenemos un conjunto de 25 salidas correspondientes a lo que le vamos a inyectar al PWM que irá conectado a la bobina. En este caso entonces hacemos uso de la observación del sistema general para establecer cuáles son las reglas que corresponden a cada entrada para establecer la salida. Entonces en este caso tenemos 3 reglas que corresponden a señal pequeña, es decir, cuando el objeto está demasiado cerca de la bobina. Una señal mediana tenemos entonces para 7 repeticiones correspondientes a un objeto que está relativamente cerca de la bobina. La tensión de equilibrio corresponde a 5 repeticiones, es decir, a 5 reglas que se encuentran repetidas, y es la tensión de equilibrio en donde el objeto debe levitar. Tenemos entonces 7 repeticiones para señal grande, que es cuando el objeto se está alejando de alguna manera ya de la bobina, y 3 repeticiones para cuando el objeto está demasiado lejos de la bobina. En total, 25 repeticiones. Nos dirigimos entonces a MPLAB para empezar a realizar el código. Hacemos la inclusión de las librerías necesarias para manejar las funciones en todo el código. Establecemos una frecuencia de oscilación del sistema general en 20 MHz y utilizamos la librería libpic30 para hacer la inclusión de todo lo correspondiente al DSPIC 30F4011. Las siguientes son los bits de configuración que se deben poner al microcontrolador para hacer la correcta programación luego con el PIC-KIT2. Una característica bastante importante de MPLAB es que nos permite hacer definición de variables con la instrucción define. Ellas no consumen memoria del dispositivo y nos permiten entonces hacer definición de variables. Cada una de estas variables corresponde a los puntos de las variables de entrada y de salida que ya hemos definido. Por ejemplo,
ERGN-A, ERGN-B, ERGN-C, ERGN-D corresponden a los puntos de operación de la variable error. Entonces, en nuestro caso, ERGN-A es menos 2000, ERGN-B es menos 1900, ERGN-C es menos 600, ERGN-D es menos 400 aproximadamente. Son las variables que se ponen acá, y así se hace con cada uno de los conjuntos difusos. Entonces tenemos para la entrada error los 5 conjuntos difusos, tenemos para la entrada velocidad del error los 5 conjuntos difusos correspondientes, y para la salida del sistema tenemos también los 5 conjuntos correspondientes. Luego de eso entonces tenemos 25 reglas que son guardadas en un vector de 25 posiciones. Tenemos entonces una definición extra de salidas: output pequeña, output mediana, output de equilibrio, output grande y output muy grande. Eso se hace para guardar temporalmente las variables de salida para luego hacer el cálculo del centroide. Tenemos una variable entera i, que es la que nos va a hacer un recorrido para el conjunto de salida completo del centroide. Una vez nosotros tenemos la salida, observamos que la salida es de 1024 bits. Esa variable i va a recorrer de 0 a 1023 para hacer el cálculo del centroide. Asimismo, se utiliza dos variables flotantes, suma y suma p, para calcular el centroide. En primer lugar, entonces, continuamos con la configuración de los registros del microcontrolador para el ADC y el PWM. Entonces, utilizamos esta instrucción para seleccionar AN0 y AN1 como entradas de análogas digitales de nuestro proyecto. AN0 entonces van a ser la entrada para los sensores, y AN1 va a ser la entrada para el set point. Los voltajes de referencia se toman de la misma fuente de operación que tenemos, en este caso VDD y VSS. Entonces, para eso utilizamos las siguientes instrucciones. Tenemos que entonces hacer calcular el reloj de conversión del módulo ADC. Ese tiene que ser de mayor a 83.33 nanosegundos, ya que es el tiempo requerido para hacer la conversión. Configuramos entonces el ADCS del microcontrolador, en 3, que es el número necesario para hacer una conversión. El canal 0 se utiliza para hacer entonces la adquisición. Para eso utilizamos la instrucción CHPS. Necesitamos hacer muestreo simultáneo, puesto que estamos haciendo dos lecturas de ADC. La primera es la del set point y la segunda es la de los sensores que nos detectan nuestro elemento al levitar. Por eso tenemos que hacer muestreo simultáneo con esta instrucción. Luego configuramos AN0 en el canal 0 y AN1 en el canal 1 correspondiente. Listo. Una vez tenemos entonces las conversiones que tenemos acá, el muestreo, necesitamos hacer una conversión de cada uno de los canales que tenemos entonces en este caso. Para eso tenemos que hacer un inicio de conversión que es controlado por un timer, es decir, cada vez que la interrupción por timer 3 se ejecuta, entonces hacemos el muestreo al finalizar cada una de las conversiones que ya tenemos en buffer. Para eso se necesitan entonces 7 TADs después de la última conversión para poder hacer cada una de las conversiones. Es necesario aguardar 7 TADs para que se guarde en buffer cada una de las conversiones. Es necesario entonces que el formato de la conversión lo guardemos en formato integer, ya que estamos trabajando 10 bits, entonces tiene que ser de 0 a 1023. Y la interrupción entonces se hace cada vez que se hagan dos conversiones, porque estamos manejando dos canales. Ahora tenemos que encender el módulo analógico digital para que pueda funcionar. A continuación entonces modificamos las variables del timer 3 para hacer la interrupción. T3con es un registro que nos configura la ADC, una interrupción por ADC. El timer 3 entonces lo configuramos también para ADC. Se necesita entonces un prescaler de 64 bits para manejar los tiempos correspondientes, para que nos alcancen los tiempos para hacer las conversiones. En este caso entonces, como tenemos una frecuencia de oscilación de nuestro sistema de 10, se utiliza un PLL de 8 que nos da 80 MHz.
y como cada frecuencia de instrucción se hace cada 4 ciclos, entonces finalmente nos da una frecuencia de instrucciones de 20 MHz. Con ese cálculo tenemos entonces un incremento de hasta 6250 para hacer cada uno de las interrupciones por timer 3. Activamos el timer 3 entonces, configuramos los demás registros en 0 para inicializarlos, iniciamos bandera de interrupción con el ADIF igual a 0 y establecemos la prioridad máxima del ADC. Finalmente configuramos el PWM en modo free running y establecemos el prescaler en 1, ya que no es necesario adquirir con mayor velocidad. Este cálculo nos da entonces un PTPR de 511. Activamos finalmente el PWM y activamos el modo de energía en el PWM. A continuación entonces manejamos la interrupción del ADC para establecer lo que tiene que hacer la adquisición durante el timer 3. Entonces, establecemos las variables de entrada de nuestro sistema como flotantes, en este caso setpoint, sensor, error, velocidad del error y error anterior. Error anterior y error se van a utilizar para calcular la velocidad del error. Establecemos entonces las variables de entrada para cada uno de los conjuntos difusos que hemos establecido anteriormente. El setpoint lo vamos a leer con ADC buff 0, correspondiente al canal 1, perdón, y la entrada sensor lo vamos a leer con el ADC buff 1, que es correspondiente al canal 1. El error lo calculamos con el setpoint menos el sensor, y la velocidad del error la calculamos con error y error anterior. Establecemos entonces las funciones correspondientes a cada uno de los conjuntos de entrada y de salida. En el código se muestra cuándo es trapezoidal y cuándo es triangular, en los casos en los que sea triangular, por ejemplo en este caso. Y así para cada uno de los conjuntos difusos. Entonces, tenemos entonces para la salida, para la entrada de nuestro sistema. Luego hacemos las 25 reglas asignándoles el valor mínimo. Entonces, dependiendo de los conjuntos que hemos definido anteriormente, se establecen entonces cuáles son los mínimos para cada conjunto de reglas. Luego, de cada uno de esos conjuntos asignamos el valor mínimo y lo guardamos en el argumento 0 correspondiente a cada caso. Argumento 0, en este caso argumento 3, correspondiente a cada una de las repeticiones. Argumento 15 hasta argumento 22. Cuando ya tenemos entonces la asignación del valor mínimo en cada caso, entonces hacemos el cálculo del centroide, recorriendo el vector de 0 a 1023 en pasos de A50 para que podamos tomar entonces 50 puntos de todo el sólido resultante a la salida. Definimos entonces las funciones para cada uno de los conjuntos difusos de la salida, en este caso el primero es trapezoidal, y asignamos una implicación por el mínimo al valor, y así con cada una de las variables de los conjuntos difusos. Finalmente hacemos la suma promedio de cada uno de los valores asignados. Cuando el valor termina, cuando el ciclo for termina, entonces asignamos el valor guardado en sum p y en sum 1 a pds1 en forma de promedio para asignar ese valor promedio al PWM. Aquí entonces asignamos el valor del error a una variable para que entonces podamos establecer la diferencia entre el error anterior y el error siguiente, y de modo que podamos calcular entonces la velocidad del error. Con esta instrucción limpiamos la bandera de adquisición de ADC y reiniciamos los contadores sum y sum p para volver a hacer la suma y volver a calcular el centroide. Finalmente, nuestra función principal llama entonces la configuración del PWM, que es la que anteriormente tenemos. Establecemos 3D como salida para el PWM y hacemos un ciclo infinito. Una vez explicada ya la parte de programación, vamos a pasar con la explicación de los elementos y pues el montaje del hardware. Tenemos este potenciómetro, que es el que nos va a cuadrar nuestro setpoint. Nuestro setpoint viene al PIC y él nos va a cuadrar nuestra salida inicial del PWM, que va a venir a este amplificador transistor. Tenemos este es un 2N3055. Tenemos un regulador de voltaje, ya que nuestra fuente nos está arrojando 12 voltios, que es lo que nos requiere la bobina para operar.
y pues necesitamos convertir esos 12 sacar 5 voltios para que pueda operar el resto del circuito. Este es un LM7805. Tenemos un cristal de oscilación de 10 MHz. Estos dos condensadores es para estabilizarlo, para que no meta ruido. Este condensador de acá es para estabilizar el resto del sistema, debido a que pues en la implementación evidenciamos que se estaba presentando, el sistema no estaba arrojando demasiado ruido. Este es un diodo más que todo como de seguridad, para que pues no, la corriente solo fluya en un sentido y pues evite que se nos queme el resto del circuito. La bobina consta de 379 vueltas de alambre de cobre esmaltado. La creación de la maqueta pues fue realizada en balso. Tenemos nuestro par infrarrojo, emisor, receptor. Y pues, la entrada de este par infrarrojo, la variación del par infrarrojo, lo que hace es, yo pongo que este va a ser nuestro elemento a levitar, yo lo meto acá, bueno, y él empezará a hacer pues la idea es que no se perciba tanto la vibración, que se mantenga más o menos estable, sin que llegue a tocar la bobina, pero que tampoco lo deje caer. El sensor me va a dar, digamos, los parámetros de velocidad y la posición que tenga esta tapa. Y me lo va a ingresar acá al PIC, de acuerdo a en la interrupción, ahí como ya lo explicamos en el código, en la interrupción se va a hacer las operaciones necesarias para que pues él me diga necesitamos tanto PWM para que me dé la corriente de la bobina. Acá podemos ver que tenemos conectada nuestra fuente, todavía no lo tenemos operando. Tenemos conectada nuestra fuente, tiene pues en el display se evidencia 11.9 voltios, tiene 12 voltios, estamos utilizando en este caso este canal, porque pues este sería el de 5 voltios únicamente. A continuación pues vamos a hacer los cambios o los ajustes necesarios y pues ya les vamos a mostrar la bobina ya funcionando, pues la maqueta como debe ser. Entonces mostramos la etapa final del proyecto. Como se puede observar, el objeto levita puesto de manera vertical. De manera horizontal tuvimos inconvenientes, ya que finalmente la bobina hacía que el elemento se pegara sobre ella. Como se puede observar, hay una oscilación en el sistema, es decir, no fue completamente posible obtener un sistema completamente estable. Se obtiene una oscilación finalmente pues, por efecto tal vez del peso y de las perturbaciones exteriores. Sin embargo, es una mejora posible para el proyecto en futuras implementaciones. Bueno, en cuanto ya a la implementación del proyecto, lo que fue la construcción y todo, nos podrían quedar a rasgos grandes dos conclusiones principales, digamos dos ramas de conclusiones. La primera sería la implementación. La implementación podemos hablar de la planta. En la planta podemos, digamos, evidenciar que tuvimos inconvenientes con la bobina, dado que esta tenía un calibre de alambre bastante pequeño. De pronto hubiera sido, en lo posible hubiera sido mejor utilizar un calibre un poco más grueso y darle más vueltas. Esto hubiera ocasionado pues tener una bobina más grande, y con una bobina más grande podíamos haber aumentado el rango de acción, aumentado el campo magnético de la misma, podíamos haber manejado digamos una distancia superior. Esto nos daba pues más margen de error para poder trabajar y pues evitar el calentamiento, porque pues en el proyecto presentamos bastantes problemas de calentamiento. En cuanto al objeto, es aconsejable utilizar objetos circulares. No utilizamos un objeto circular debido pues al poco campo de acción que teníamos, y los objetos circulares metálicos que encontrábamos ferromagnéticos no se nos adaptaban ni por peso ni por tamaño al campo que requeríamos trabajar. Por eso optamos pues, por una lata de crema, que fue lo que utilizamos. Decíamos pues que a pesar de que la parte de la lata pues es redonda, es muy achatada en los polos. Cuando la poníamos en vertical, en horizontal, cuando la poníamos en horizontal se nos quedaba pegada en la bobina porque no alcanzaba a generar el suficiente diferencial en cuanto a lo que detectaba el sensor. Y pues ya mi compañero nos hablará de las conclusiones de programación. Bien, en cuanto a las conclusiones en programación, podemos hablar a grandes rasgos de MATLAB y MPLAB. En cuanto a MATLAB, podemos concluir entonces que es una herramienta muy poderosa que nos permite a nosotros hacer una visualización de todo el sistema general de manera previa, y a partir de esa visualización poder entonces hacer lo correspondiente a la programación del DSPIC. Es importante aclarar que MATLAB en este caso solo sirvió para el tema de la visualización, tanto como de las entradas, de los conjuntos difusos y de las salidas, asimismo de los conjuntos difusos.
Nos permitió entonces establecer los rangos, nos permitió entonces establecer las reglas, visualizar cómo se comportaban las reglas dependiendo de cada una de las entradas y la visualización de la superficie. MPLAB entonces nos permite hacer la programación del DSPIC. Es importante aclarar que en MPLAB utilizamos el compilador XC16. El compilador XC16 es el desarrollado para trabajar el DSPIC 30F4011. En este aspecto, el DSPIC 30F4011 es el corazón del proyecto. Es importante tener en cuenta que se tiene que tener para este proyecto, por su complejidad, un DSPIC o un microcontrolador que tenga suficientes capacidades de procesamiento. Es importante en la escogencia del PIC conocer detalladamente cada una de esas funciones. Para eso entonces nos basamos en los datasheets. Teniendo en cuenta la información contenida en los datasheets, pudimos entonces configurar cada uno de los registros haciendo el código en MPLAB. Al principio tuvimos dificultades con la implementación de cada uno de los registros debido a que generalmente no se trabaja el tema de los registros sobre código, sino que pues, simplemente se generan las rutinas que ya hacen, por ejemplo, lectura de puertos y generaciones de PWM. Pero en este caso, con el compilador XC16 obtuvimos entonces un conocimiento extra al aplicar el conocimiento y la información que está contenida en los datasheets para hacer la implementación de los registros. Gracias. Algo importante fue que en el proceso pues tuvimos inconvenientes, se nos quemó el PIC y pues no contábamos en el momento con la misma referencia. Tratamos de utilizar un 16F877A y nos arrojaba que no tenía la suficiente capacidad para poderlo implementar. Entonces es importante tener en cuenta eso antes de empezar a hacer cualquier diseño o cualquier tipo de programación, que nuestro PIC sea compatible o acorde a las necesidades que tenemos. Muchas gracias. Gracias, compañero.